bueno de la jornada es que hemos tenido muchas repercusiones positivas. Creo que el común de la gente está a gusto con la temática. La idea de esto es formar una masa crítica que a la hora de evaluar proyectos entiendan con una cosmovisión completa cuáles son las implicancias de la biodigestión y cuáles son los requerimientos para poder llevar adelante una planta. Cuáles son las limitantes y las ventajas. Hoy claramente la limitante está en el tema tarifario. Recién hablaba con un colega, entendemos que esto es puntual. Obviamente que las condiciones de los anteriores renovar han sido muy favorables para el sector y bueno, quizás hoy uno ve que no va a haber incentivos y quizás es un poco más complejo. Yo creo que hay muchos modelos de negocio que se pueden hacer con este sistema, desde el punto de vista de retiro de residuos, de tratamiento de residuos, de aprovechamiento como biofertilizante, de energía eléctrica distribuida. Creo que es importante destacar la biodigestión como un sistema de energía eléctrica que permite brindar a las comunidades rurales energía de base en los lugares de consumo, que es algo que no ocurre con las otras fuentes de energía renovable, como la solar y la eólica, en donde tienen que ser transportadas grandes distancias hasta los centros de consumo. Estas distancias son la limitante que tenemos hoy en día en la matriz energética nacional para poder hacer un aprovechamiento de estas potencias. Entonces, hoy este Renovar 3 estaba a punto de no salir debido a que los proyectos más grandes, que aportan la mayor proporción en términos de potencia instalada, son los solar y eólico, y los solares están en el norte y los eólicos en el sur. Y para utilizarla en Córdoba o en Buenos Aires o en Rosario, la línea de media tensión y de alta tensión no está preparada para esas cargas. Entonces, el problema que estamos teniendo es eso, no hay forma de transportar. Y acá es donde el biogás es una herramienta excelente, porque es energía de base, energía de calidad que puede funcionar las 24 horas, o como decía Johannes en la charla de él, puede funcionar 5 horas por día en función de la capacidad de almacenamiento. Igual, obviamente, Johannes vende domo, ¿no? Y los domos son caros, entonces está bueno acumular mucho gas, pero no es la mejor manera, ¿no? Siempre, lo bueno al momento de pensar un proyecto, si no es en energía eléctrica, debido a las limitaciones en el tema tarifario, la otra alternativa es pensarlo como consumo térmico. Y en ese sentido, reemplazar biogás por GLP es un negocio muchísimo más interesante que lo que es simplemente generar energía eléctrica. No hace falta subsidio, no hace falta aporte estatal, nada. Lo que hace falta es un consumo medianamente constante para poder darle valor a todo ese biogás que se genera. Si no, es más complicado poder repagar la inversión. Pero teniendo en cuenta esto, es una alternativa que uno por ahí hoy en el seminario no está muy detallada, pero es una alternativa también posible y creo que también aporta a la instalación y lo bueno es que esto nos dé herramientas para poder verlo de esa manera, ¿no? Que no hay una sola alternativa, que siempre depende un poco de cada proyecto y que la idea es buscar la alternativa tecnológica a cada proyecto. Y bueno, ya tenemos a Jorge en el auditorio. Lo que no tengo es la presentación de Jorge, que tenía muy detallada. Sí. ¿Qué saben de la aprobación del fertilizante en Senasa? Mira, participó del evento una de las personas encargadas de llevar adelante esta normativa del Ministerio de Producción. Hemos recibido borradores, están en el último estadio, ya tendría que estar saliendo. Está bastante piola, o sea, es interesante. Obviamente no tiene las características que nosotros necesitaríamos que tenga para que se pueda desarrollar. Los límites a los ríos o a los cuerpos de aguas son excesivamente amplios cuando la normativa alemana a 2 metros de los cuerpos de agua se puede aplicar. Hay un montón de letra chica que habría que ir modificando, pero es un paso importantísimo y creo que va a ser muy útil para poder también generar un valor agregado en lo que es la planta. Totalmente de acuerdo. Y bueno, sin más preámbulo, no tengo el speech de Jorge, pero creo que no hace falta presentación. Jorge es un referente en el área ya hace muchos años. Cuando uno habla de biogás, habla de Jorge Hilbert, así que le damos un fuerte aplauso. Gracias.
Sí, me estoy dando cuenta que empecé con biogás antes de que varios de ustedes nacieran. Pero bueno, buenas tardes a todos y gracias por invitarme a charlar con ustedes sobre este tema. Esta es una iniciativa que estamos desarrollando con el Consorcio Italiano de Biogás y la Universidad de Michigan, que se dio en llamarse a nivel mundial Biogás hecho correctamente o Biogas done right, o Biogas fatto bene, como dicen los italianos, que apunta a una mirada sistémica de esta actividad. Primero les quería enmarcar dónde nos insertamos con el tema de biogás dentro del ámbito agropecuario, ¿no? Hay un listado de problemáticas a enfrentar, como costos de energía, la nutrición de suelos, el tema de materia orgánica, el tema de resistencia a malezas, el tema de contaminación de efluentes en napas freáticas, en ríos y lagunas, y el alto nivel de emisiones a la atmósfera. Bueno, entonces, para que lo tengan en mente y vean cómo desde esta tecnología podemos ir aportando soluciones a esta diversa cantidad de problemáticas que tenemos en el agro. Los invito a sacarse la anteojera del megavatio eléctrico y de la energía y dedicarse a este contexto. Esto indudablemente se enmarca también en la problemática que tenemos desde el punto de vista de cambio climático y también de los objetivos del desarrollo sustentable y cómo esta tecnología puede aportar a los diferentes indicadores del desarrollo sustentable que ha fijado Naciones Unidas para los próximos años. Dentro del ámbito agropecuario siempre pongo esta visión, ¿no? Que cuando estamos hablando de cualquier componente bioenergético, estamos hablando de algo inserto en un sistema. Ustedes ahí están viendo regulaciones nacionales, internacionales, patrones alimenticios, bueno, toda la parte climática. Todo esto está interactuando en el sistema agropecuario y no tenemos que olvidarnos que al introducir una nueva tecnología estamos afectando este sistema. Lo otro que siempre me gusta presentar es esta pirámide, ¿no? Donde siempre el destino de menor rentabilidad para la biomasa es la bioenergía, es los biocombustibles. Y por ende, para sustentar cualquier negocio de transformación de biomasa, tenemos que propender a hacer un mix de productos, porque la pirámide se estrecha en la punta, o sea, son productos que valen mucha plata, pero también de mercados mucho más competitivos, mucho más complejos, el cual se requiere mucho conocimiento para insertarse y meterse. Del otro lado tenemos la pirámide invertida, ¿no? En cuanto a los residuos, ¿no? Cómo convertir los residuos mediante, primero, la prevención, la reducción. Cuando hablamos de biogás, bueno, ¿qué hacemos con el agua en los sistemas productivos? Porque el agua después pasa a ser un problemón de dilución, de tratamiento, etcétera. ¿Cómo hacemos el procesamiento, reutilización, la recuperación para minimizar esto que llamamos disposición final? Todo esto cruzado con lo que llamamos tecnologías de conversión, y acá estamos hablando de una tecnología de conversión. Por lo tanto, este tema del biogás como fuente bioenergética se mete como en este rompecabezas de la producción de alimentos animales, de químicos y de materiales, ¿no? Como lo tenemos que ver como una sinergizadora de todo este complejo sistema agropecuario. Esta fue la presentación, ahora entramos específicamente a qué llamamos y qué componentes tiene esto del biogás hecho correctamente como una propuesta para un desarrollo sustentable del biogás, ¿no? Para que no nos enfrentemos de acá a muy pocos años con algo que no sea sustentable. Y ahí estamos viendo los distintos componentes que hacen, los distintos beneficios que tiene este concepto. Primero, lo que propendemos es a una cobertura continua del suelo, a una introducción de cultivos de cobertura, de intercultivos, que nos permita ampliar la base de biomasa que podemos utilizar en los sistemas. Esto tiene impactos sobre la reducción de erosión, tiene impacto sobre el control de malezas. En lugar de tener 4 o 6 meses el suelo sin cultivo y aplicándole dosis cada vez más agresivas de agroquímicos,
tendemos esta, y ahí acuérdense de estas problemáticas que veíamos al principio y cómo empezamos a darle parte de solución a esas problemáticas. El tema de incremento de la materia orgánica del suelo con uso inteligente del digestato, no tirarlo en superficie, sino vamos a ver todo el componente que pocas veces le prestamos atención, el componente tecnológico y de conocimiento que hay que tener para hacer un uso adecuado de los digestatos que salen de una planta. El tema de valorización de residuos, ¿no? Ese residuo, ese efluente que sale de una planta de digestión, yo digo que es como un diamante en bruto, ¿no? Podemos sacar de ahí enormes oportunidades. Siempre se habla de, sí, porque es una cosita que nos va a dar beneficio desde el punto de vista de fertilizante. Es muy grosero eso, ¿no es cierto? Y vamos a ver ejemplos prácticos de qué estoy hablando. Y el tema de estabilidad económica, ¿no? Para un sistema productivo, bueno, el tener ingresos a lo largo de los 12 meses del año en forma constante mejoran toda la ecuación de sustentabilidad. Perdón. Ahí está. Entonces, estamos hablando de una verdadera biorefinería, o sea, convertir a esto el biogás jamás va a poder competir con un panel solar o un molino eólico, como bien lo dijeron algunos de los expositores esta mañana. Si no lo insertamos en este concepto de biorefinería y multiplicar la cantidad de productos que podemos obtener a partir de esa biomasa y escalar en esa pirámide que veíamos antes, ¿no? Bueno, ahí un poco conceptualmente cómo se va también insertándose los conceptos de economía circular, de ida y vuelta de la materia, de los nutrientes, etcétera, dentro de este sistema. Estamos viendo ejemplos en el caso de Italia, que viene implementando ya hace 6 o 7 años en muchos establecimientos este concepto, lo que significa la cobertura e integración de cultivos a lo largo de todo el año. Ahí lo vemos en detalle lo que sería el planteo convencional, que podría ser para Argentina un planteo tradicional de soja y barbecho, o de maíz y barbecho, con el suelo desnudo gran parte del año, y lo que es este concepto de la sinergia entre los distintos cultivos y tener fotosíntesis activa en el suelo durante todo el año, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo de maíz de verano y triticale. Este año lo que hicimos fue un estudio a nivel nacional viendo las posibilidades que tenemos de intercultivos, y nos daba suficiente cantidad de gas para reemplazar la importación de gas de 3.600 millones de dólares por año, para que se den una idea de la proyección que tiene esto, ¿no? Ecofis, que es una consultora muy importante a nivel europeo, se le encomendó el estudio de este concepto en cuanto a qué impactos tiene sobre gases de efecto invernadero, sobre la parte economía de los establecimientos, sobre el tema del cambio indirecto del uso del suelo, ¿no? Porque cuando hacemos un maíz para, como era el planteo original de Alemania, hacer maíz para silaje, para meterlo dentro de un digestor, estamos retirando superficie de producción de alimentos, y eso se tiene que dar en otro lado. Bueno, el primer resultado es la producción adicional bajo riesgo de este cambio indirecto del uso del suelo por el incremento de unidades de forraje o unidades de materia prima generadas por año en los establecimientos. El segundo impacto es el incremento en el carbono orgánico de los suelos y el balance nutricional de los suelos, porque cuando tenemos un cultivo vivo también tenemos fijación de nutrientes que no se van a la atmósfera o no se van a las vías de agua. Este es un ejemplo de lo que está ocurriendo en Argentina con lo que es el incremento de las precipitaciones, la cercanía de las napas freáticas, y cómo también esto también lo podemos ver como una oportunidad de esta biomasa incremental para solucionar en parte este problema hídrico.
Este gráfico muestra en distintos campos, entre el 2013 y el 2016, cómo un uso inteligente de los digestatos produjo incrementos en todos los campos de materia orgánica. Ustedes saben que un cambio en la materia orgánica es muy difícil de lograr, lleva muchos años, pero en todos es sostenido este incremento de materia orgánica que tiene enormes impactos desde el punto de vista de balance de nutrientes, de estabilidad de los agregados de los suelos, etc. Otro efecto del estudio es la reducción de costos por unidad de biomasa. Esto está medido en euros por megawatt hora producido, que se puede reducir hasta cerca de un 42% el uso de los costos de producción. En cuanto a gases de efecto invernadero, con respecto a la producción de electricidad y biometano, usando este concepto de biogás hecho correctamente, aquí estamos viendo 4 distintos establecimientos que tenían distintas políticas. Uno, ven el círculo todo en verde, es una, diríamos, tradicional vieja producción de biogás europea, donde el 100% de la biomasa, casi el 100% de la biomasa está proveniendo de cultivos energéticos, como el caso del maíz. Y ustedes ven que a medida que vamos avanzando en los otros establecimientos, cada vez los otros colores van aumentando. A eso se refiere intercultivos y se refiere a residuos de distintos tipos, ¿no? También en algunas de las plantas nuevas de Argentina se está viendo cómo se abren oportunidades de capturar residuos que están en la zona, ¿no? Un silo que se ardió o se humedeció, etcétera, es materia disponible para el establecimiento. Acá estamos viendo lo que sería los créditos de gases de efecto invernadero, o sea, que se producen a través de la reducción del almacenamiento de residuos y efluentes, los menores requerimientos de fertilizante y el secuestro de carbono en el suelo por este incremento que veíamos de la materia orgánica. Bueno, tenemos también emisiones producidas por las labores de los cultivos, el transporte, etcétera. Viendo gráficamente, en el primer término tenemos las emisiones medidas en gramos de dióxido de carbono equivalente por megajoule de maíz como silo, ven que es la columna más grande hacia arriba como elementos positivos, y vemos cómo al desplazarnos a la izquierda comenzamos a tener columnas negativas, o sea, comenzamos a tener captura de carbono. Esto es una cosa muy buscada a nivel mundial, porque no solamente se sabe que no solamente tenemos que propender a una reducción de emisiones, sino a desarrollar tecnologías que nos impliquen reducir la cantidad de dióxido de carbono que tenemos en la atmósfera. Ahí estamos viendo la comparación, en gris sería la emisión del combustible fósil que estamos reemplazando, en amarillo sería el biogás convencional europeo a través de silo de maíz, y cómo el concepto de biogás hecho correctamente reduce en forma muy significativa las emisiones, y en algunos casos provoca emisiones negativas, o sea, provoca captura neta de carbono. El otro tema dentro de este concepto de biogás hecho correctamente, como apuntaban esta mañana, de buscar distintas alternativas energéticas, es el tema de hacer un upgrading del biogás hacia metano casi puro, que mundialmente se lo conoce como biometano. Ahí estamos viendo una transición hacia el biometano en el futuro, realizada por la Organización de Biogás Europea. Como ven, esos anillos van viendo que se van poniendo más verde a medida que pasamos del 2010 al 2030 y al 2050. O sea, reducimos el componente de gas natural, ¿no? Chau Putin, como decían esta mañana, y comenzamos a incrementar la proporción de biometano dentro de la composición general de provisión de gas. Ahí estamos viendo las ventajas por hectárea con este grafito que han hecho los alemanes en cuanto a la cantidad de kilómetros que podemos recorrer con la biomasa transformada en una hectárea. Como vemos que el biometano tiene como la ruta más larga, y eso
nos está indicando la ventaja y la eficiencia que tenemos en la conversión de esa biomasa en biometano. Otro tema muy importante, acá lo que les estoy mostrando es la variación de demanda en azul de una red convencional de gas y en rojo en una red convencional de energía eléctrica. Como ustedes verán, la variación de demanda de una red normal de gas metano es enormemente superior a una de electricidad. ¿Y eso qué es lo que nos está diciendo? Que las redes de distribución de gas tienen una alta capacidad buffer, una alta capacidad de reserva para poder soportar estas variaciones de demanda. Por lo tanto, es también una posibilidad enorme para el sector de inyectar ese gas a la red y tener como un pulmón, sobre todo para el tema de las energías discontinuas, como que es la energía solar o la energía eólica. O sea, esto se está estudiando a nivel de redes en cada uno de los países que tienen redes importantes, y Argentina es un país que tiene una red muy importante de metano. Estos son plantas de purificación de gas a la derecha, a ver cómo es. Sí, a la izquierda una planta típicamente europea y a la derecha es una de las plantas de purificación del Centro de Investigación de FOS de Itaipú en biogás, que tuvimos la semana pasada el Congreso Latinoamericano de Biogás que se desarrolló ahí. Vimos varias plantas de este tipo, inclusive vimos algunos ejemplos de pequeños digestores de 30, 40, 50 metros cúbicos conectados por redes de gas hasta un lugar central donde se hace el upgrading del gas y se inyecta a la red. Ahí estamos viendo un poco lo que es los costos los costos específicos de inversión por biogás depurado a medida que aumenta la capacidad en metros cúbicos por hora de esa red. Y también algo que New Holland viene trabajando hace 4 o 5 años y ya están en el prototipo precomercial este año, han traído algunos prototipos a Brasil inclusive, de tractores funcionando a metano, o sea, el uso vehicular de ese metano. También me ha tocado ver en Finlandia, donde se inyecta el biometano a la red y después por balance de masas en una estación de servicio están vendiendo, entre comillas, biogás, ¿no? En realidad el metano es exactamente el mismo que viene de un digestor o que viene de un fósil del pozo petrolero. O sea, lo que hacen es, bueno, no vender más en esa estación de servicio del gas que se inyecta, del biogás convertido que se inyecta en la red. Bueno, ahora vamos a pasar a estudios de caso prácticos, algunos de los que pudimos ver en Italia. El primer caso es un feedlot muy grande que tiene 2 plantas de biogás generando 2 megavatios cada una. Y en esta fundamentalmente quiero resaltar un aspecto que es poco tenido en cuenta. Cuando estamos hablando de plantas de 1 mega, de 2 megas, el requerimiento desde el punto de vista logístico y de transporte, tanto de la materia prima de ingreso como de los efluentes, es gigantesca, ¿no? Yo ahí me tomé el trabajo en esa planta y cada 20 minutos estaba saliendo o entrando un tractor con acoplado llevando o trayendo efluentes. Imaginarán que las rutas eran todas de cemento o de asfalto, tenían transitabilidad los 365 días del año. Por eso, bueno, es importante cuando uno encara un proyecto, no solo ver el potencial que hay de biomasa, sino cuántos días por año voy a estar inoperada la planta, tanto por salida de efluentes como entrada de materia prima. Ahí están viendo la carga del digestato. Y comenzamos a ver diferentes tecnologías de aplicación del digestato a campo. Este es un caso se va por Cañería Central a Punta del Lote y de ahí de Punta del Lote van y se inyecta para evitar el peso y la compactación de suelo. Esto es muy importante porque si yo tiro un efluente en el campo, puedo llegar a tener pérdidas de metano
de óxido nitroso de cerca del 60% a la atmósfera. Otra característica que tienen las plantas es, de este tipo, es que están adaptadas a trabajar con diferentes materiales. Por lo tanto, tenemos muchas cañerías, muchas bombas que nos permiten ir variando, ir mandando, ir cruzando corrientes para mantener estable, y el chef de la planta es el punto clave de cómo maneja. Siempre digo que un digestor es como un animalito vivo, ¿no? Imagínense el ternero más tiernito que conozcan, bueno, cómo lo alimento para que no se me enferme, y ahí estamos viendo, bueno, los elementos de control básico del material de carga, como los elementos de control operativo de este tipo de plantas, que es fundamental para mantenerlas en funcionamiento. El segundo caso es un tambo de 250 vacas, que tiene también 2 plantas de biogás. Esta transformación de este establecimiento ocurrió a lo largo de 10 años, no fue de un día para otro. ¿Y qué es lo que ocurrió acá? Empezamos a ver en la práctica lo que venimos diciendo en la teoría, cómo multiplicaron la cantidad de productos generados para incrementar los ingresos del establecimiento. Hoy en día este tambo, además de energía eléctrica, está produciendo cama para animales pasteurizados, o sea, hace una separación de la fracción sólida celulósica de la fracción líquida en el efluente, y esa fracción sólida lo pasteuriza con el calor residual de los motores para vender cama pasteurizada para animales, lo cual tiene una incidencia de reducción de cerca del 60 al 70% de la necesidad de antibióticos en los establecimientos. Bueno, digestato, ya hemos visto su aplicación. Genera fertilizantes líquidos concentrados, fertilizantes foliares, forraje nidificado con fardos redondos. Vamos a ver cómo hacen también uso del calor, servicio de secado y la electricidad. Bueno, resumiendo el cuento, esto en 10 años pasó de facturar 600.000 euros por año a 12 millones de euros por año, ¿no? Ahora vamos a ir viendo, bueno, lo que es primero la diversidad de sustratos que se utilizan en el establecimiento, ¿no? Lo que es la adecuación, ahora vamos a ver lo que es generador en la parte central, todo lo que es la recuperación de calor residual de gases de escape y de refrigeración. Después están viendo el ingenioso sistema, imagínense los fardos que se van introduciendo ahí adentro, los fardos redondos, y la corriente de aire caliente que los seca en forma de calor controlado, de altísima calidad. Y también están viendo abajo el equipo de concentración de líquidos fertilizantes. Se produce nitrato de amonio, sulfato de amonio, etcétera. Diferentes fertilizantes ya son equipos comerciales. Acá estamos viendo cómo se ve la cama pasteurizada para consumo y venta, el tema de fardos secos para consumo y venta. En este están viendo cómo se comercializan los fertilizantes líquidos concentrados, y otra parte del digestato se aplica con este tipo de equipos, donde se hace uso de todo lo que llamamos agronómicamente agricultura de precisión, ¿no? Se hace una aplicación sitio específica de nutrientes, no es tirar el efluente, sino dosificar en función de los requerimientos nutricionales de los suelos, ¿no? Ahí estamos viendo la aplicación final de campo, y están viendo, bueno, todo lo que es la tecnología de aplicación que incide en la pérdida de amoníaco, otro tipo de máquina desarrollado para aplicación entre líneas con ya el cultivo emergiendo que se está tratando de este tipo de efluentes líquidos. Ahora finalmente les quería mostrar algunos estudios que venimos realizando en Argentina sobre plantas en operación. En este caso es la primera planta de bioeléctrica en Río Cuarto. Cuando este estudio lo terminamos a principios de este año,
Era una planta que se alimentaba con residuos de cerdos, de vacunos, más silo de maíz. Y ven la incidencia que tiene en el consumo de energía el silo de maíz, ¿no? Es la parte de la torta azul, o sea, el 78% del consumo energético se lo lleva el silo de maíz. Cuando hablamos de energía estamos hablando de dinero, ¿no? Estamos hablando de pesos. Imagínense lo que le hace eso al impacto de la rentabilidad del sistema. No, eso es el consumo de energía, es el consumo de energía. En la etapa agrícola, en rojo la parte de transporte, efluentes de alimentación, y en verde el consumo propio de la planta en sí. En cuanto a la reducción de emisiones, hicimos el estudio, ven diferentes porcentajes de nivel de reducción respecto a la emisión que tiene promedio la República Argentina por kilowatt hora. Si tomamos en gris, que es la primera, toda la energía que produce el sistema, podemos llegar a obtener como producto de ese total de energía un 88% de reducción. Si tomamos solamente la energía térmica generada, baja un 49%. Si tomamos la energía eléctrica solamente, ¿no?, que muchas plantas se plantean generar biogás para convertirlo en energía eléctrica, la reducción se reduce un 61%. En este caso es una planta integrada con una planta de bioetanol al lado, por lo tanto se utiliza, en parte se vende la energía eléctrica y en parte se aprovecha la energía térmica con cruce con la planta de bioetanol. Esto es lo mismo, ahí estamos viendo los totales producidos por año en kilowatt hora equivalente entre energía eléctrica y energía térmica aprovechados. En verde estaría la energía eléctrica efectivamente vendida a la red, y abajo tenemos, en vez de en porcentaje, en kilo de dióxido de carbono equivalente por kilowatt hora, lo que significa hacer un planteo diferente del uso de la energía eléctrica, ¿no? El cuadro de abajo son las 3 referencias de emisiones. Con respecto a la tasa de retorno energético, o sea, la cantidad de energía que producimos por unidad de energía invertida, acuérdense que estamos hablando de un planteo con silo de maíz. Si solamente tomamos la energía eléctrica, ¿no?, volviendo a este planteo inicial alemán de usar silo de maíz para producir energía eléctrica, ven que el ROI o la tasa de retorno energético baja hasta un poco más de 3 unidades por unidad de energía invertida. Si tomamos toda la energía vendida en esta planta, ya nos acercamos casi al doble, ¿no? 6 unidades de energía por unidad de energía producida. Bueno, el cuento de este análisis es que, analizando todo esto, esta planta se reconvirtió. Hoy en día dejó de ser alimentada por silo de maíz, está siendo alimentado con la propia vinaza de la planta de etanol, y en vez de tener una planta de 1,2 mega, hoy hay 4 plantas de 5 mega produciendo, o sea, se llegó al tope de inyección de energía a la red. Bueno, como conclusiones finales, pensamos que esta plataforma abre una nueva oportunidad a la tecnología, que tiene una importancia estratégica para Argentina, ¿no? Tenemos que aprender de los errores y ya imaginarnos la tecnología del biogás, no poniéndonos la anteojera del kilowatt hora eléctrico, sino todos los beneficios que hay alrededor de esta tecnología, que no vienen gratuitamente, ¿eh? Ninguno de estos beneficios viene gratuitamente. Hay que invertir en lo que es conocimiento, en lo que es tecnología, para efectivamente lograr esta reducción de la contaminación, porque a veces se habla como sinónimo biogás, problema de contaminación solucionado. Eso lamentablemente no es así, ¿no? O sea, yo tengo un problema de efluentes, lo voy a tener el problema en cuanto a volumen de disposición final al final de un digestor. Por lo tanto, tengo que invertir mucho, ¿no? Y a veces veo poco hincapié en ese aspecto en las plantas que se proyectan. Y finalmente, el enorme potencial que existe para la aplicación de estos principios.
Bueno, finalmente, bueno, les agradezco la atención. Ahí tienen, me imagino que les van a dar después, en alguna manera, las presentaciones. Tienen las distintas redes que estamos manejando, a través de las cuales difundimos toda esta información, tanto el canal de YouTube como el de Twitter, como el sitio. Ahí van a poder ver una infinidad grande de informes, de presentaciones, de visitas a campo de distintas plantas, donde pueden palpar mejor y con un poquito más de tiempo todo esto que les traté de resumir en estos pocos minutos que tenemos. Gracias.